Bienvenidos hermanos y amigos a este nuevo video donde estaremos hablando con respecto eh, al 100% pecador, que somos pecadores, ¿verdad? Como lo vimos en el video anterior, 100% pecadores en cuanto a la carne. Y este tema va a hacer referencia a dos temas, al tema anterior, en el tema con respecto al proceso para alcanzar la condenación eterna y proceso para alcanzar la vida eterna, el cual subí a mi canal la semana pasada. Y también va a hacer referencia en cuanto a la segunda forma de, del arrepentimiento, ¿verdad? Porque como lo expliqué en el video, en los videos anteriores, ¿verdad? En la serie de el arrepentimiento genuino para salvación, también expuse que existe el segundo arrepentimiento para con los pecados, ¿verdad? Entonces, en este video voy a hacer referencia, tomando en cuenta que, como lo expliqué en el video anterior, trató precisamente de esto, de que somos, humanamente hablando, en la carne somos 100% pecadores. Y esto implica para ambas partes, ¿verdad? Tanto para los que están muertos espiritualmente, en cuerpo y alma, caminando hacia el infierno, y para los que estamos vivos espiritualmente, en cuerpo, alma y espíritu, sellados con el Espíritu Santo, ¿verdad? Como lo podemos ver aquí, representado con línea morada, y el Espíritu vivo ya dentro de nosotros, representado por la línea azul, el alma representado por la línea roja y el cuerpo representado por la línea negra. Pero en ambas partes, en ambos estados, carnalmente seguimos siendo 100% pecadores. Obviamente, la única diferencia entre los vivos espirituales y los muertos espirituales, la pequeña diferencia es que bueno, es que obviamente lo estoy diciendo, los vivos espirituales. Entonces, los vivos espiritualmente, como es mi caso, tratamos de vivir una vida lo mejor posible, ¿verdad? Una vida no tan pecaminosa, tratando de evitar pecar lo más que se pueda para dar un buen testimonio ante la sociedad y que por medio de ello puedan ver y creer, ¿verdad? Al ver ese cambio de vida que nuestra persona ha realizado del cómo éramos antes cuando estábamos muertos espiritualmente a cómo somos ahora, ya al estar ya vivos espiritualmente. Entonces debe de haber un cambio, en este caso en la carne, en lo físico, para que las personas lo puedan notar y puedan decir, oh, mira, es verdad, esta persona nada más de que se convirtió a Cristo, cambió muchísimo su vida para bien, obviamente siempre para bien, ¿verdad? Entonces, esa es la pequeña diferencia, que la persona muerta espiritualmente, ella peca a placer, no tiene conciencia de su pecado. De hecho, ha perdido casi, hoy en día se ha perdido prácticamente casi, se ha perdido casi en su totalidad, un alto porcentaje, un 80, 85% o incluso casi un 90% de la conciencia de las personas muertas espiritualmente, ¿verdad? Ellos ya pecan deliberadamente sin sentir remordimiento o arrepentimiento, ¿verdad? Sin que sus conciencias los acusen como condenados por estar pecando. Incluso muchas personas muertas espiritualmente, ya aunque saben lo que es bueno y lo que es malo, incluso ya no disciernen entre qué cosa es pecado y qué cosa no es pecado, o no se saben prácticamente muchos de los mandamientos del Señor, ¿verdad? Por ejemplo, fornican al tener una pareja antes de entrar al matrimonio, fornican entre sí. Hoy en día lo podemos ver por donde quiera y ya no lo ven como pecado, lo ven como algo normal. Incluso en las escuelas se incentivan a los jóvenes, ¿verdad?
¿verdad? O sea, como dando libertad a que lo pueden hacer, pueden tener relaciones sexuales sin necesidad de tenerse que casar, pero con la única condición de que se cuiden, ¿verdad? Para evitar el contagio hacia una enfermedad peligrosa o evitar salir embarazadas, en este caso las mujeres. Entonces, esas son las únicas condiciones que les ponen o requisitos, pero en sí no les hacen ver que eso es pecado y que el pecado atrae consecuencias. Y no tanto consecuencias para esta vida, porque para esta vida por eso te lo están advirtiendo, te están dando preservativos o te dan muchísimas opciones de métodos anticonceptivos para que se cuiden y puedan evitar algún tipo de problema en sus vidas, ¿verdad? Al salir, por ejemplo, una persona que esté estudiando, que sea una chava nueva, 15 años, 11, de 12, 13, 14, 15, 16 años, como ha solido suceder, que estén estudiando en alguna escuela y si esa muchacha sale embarazada, prácticamente se les arruinan sus planes y lo hemos visto por donde quiera, ¿verdad? O sea, el pecado siempre trae consecuencias en lo terrenal, en cuanto a la carne, de múltiples maneras, pero en cuanto a lo espiritual, esto la gente lo pasa desapercibido, no les interesa, o sea, prácticamente no tienen conciencia de eso, que por estar fornicando se van a ir al infierno. Ahorita si tú le dices a una parejita por ahí que no deben de tener relaciones sexuales antes de que se den en matrimonio, te toman a loco. Te toman a loco o te malven, ¿verdad? Te malven que eso está mal, que cómo va a ser eso, que somos libres, que podemos hacer con nuestros cuerpos lo que queramos, ¿verdad? Esa es la humanidad de hoy en día. Cuando podemos ver que nuestros ancestros anteriormente, ellos no, tenían aún siendo personas pertenecientes a una religión falsa, aún así tenían esos principios bíblicos, ¿verdad? Porque parte de la religión enseña, en la religión hay parte de verdad, se enseña ciertas verdades para poder engañar a las personas, ¿verdad? Eso es obvio. Entonces, parte de esas verdades consisten en eso, en que nuestros ancestros, nuestros papás anteriormente eran como dicen por ahí, eran de la senda antigua, donde eran rigurosos y no se les permitía tener relaciones sexuales o incluso mero ni besar a sus novias, ¿verdad? Que se besaran o se estuvieran ahí excitando el uno al otro, ¿verdad? Sino que se podían ver, pero así separaditos y solo pláticas, algo natural, algo normal, algo decente, más conociéndose de forma, conociéndose personalmente los modos y todo, antes que dejarse conocer por medio de la lujuria, de las pasiones desordenadas, del placer, ¿verdad? Sino que ese era lo que se les trataba de inculcar, que se conocieran más por cómo son, para que se pudieran entender como personas en cuanto a los modos, ¿verdad? En cuanto a su forma de ser de cada uno, que se entendieran bien, que tuvieran las mismas ideas, los mismos, más o menos los mismos planes a futuro, ¿verdad? Etcétera, etcétera. Entonces, hoy en día podemos ver que no. Ahorita la mayoría dicen que se quieren, que se aman, pero realmente es pura pasión, lujuria, deseo, apetito sexual, ¿verdad? Y por eso vemos claramente que la mayoría de las veces hoy en día los matrimonios se deshacen, se dejan y fácilmente se hacen de otra pareja y esto ya es un revoltijo, ¿verdad? Esto ya rompe todas las normas establecidas por el Señor, ¿verdad? Se dejan de un hombre o de una mujer, se hacen de otra mujer, se hacen de otro hombre. Cuando vienes a ver ya tienen dos o tres, ya tuvieron dos o tres esposos, ciertas mujeres, ya tienen hijos con una, ya tienen hijos con uno, tienen hijos con otro, etcétera, etcétera. Y cuando vienes a ver, es una familia inmensa ya, ¿verdad? Donde esos bebés, esos niños nacen con una madre, pero con otro padre, o sea, con su propio padre, pero esa madre tiene varios hijos y esos hijos tienen diferentes padres,
¿verdad? Y de alguna forma ellos sufren, se sufre eso, ellos pagan el fruto del pecado de sus padres, de los errores en cuanto a las decisiones que los padres toman, ¿verdad? Y todo inicia desde aquí, de que no existe conciencia alguna en estas personas muertas espiritualmente hoy en día, que el pecado lo ven como algo normal y pecan a placer voluntariamente, conscientemente, intencionalmente, y no sienten un remordimiento, ¿verdad? Lo ven como algo normal, algo natural, donde ya a lo malo le llaman bueno y a lo bueno le llaman malo, ¿verdad? Entonces, esa es la única diferencia entre los que estamos acá y los que están acá, que los que están acá pecan deliberadamente, sin remordimiento, sin arrepentimiento, sin temor a las consecuencias espirituales para con el alma hacia el infierno, donde son libres de hacer a placer lo que quieran, mero, sin que nadie les pueda decir nada. Y acá no, los que estamos de este lado, estando vivos espiritualmente, debemos de abstenernos. Que si yo antes, cuando estaba acá en el mundo, muerto espiritual, si a mí me gustaba mucho el alcohol, tomar, ahora de este lado ya no debo de tomar, debo de evitarlo. ¿Para qué? Para no manchar mi testimonio, ¿verdad? Para mostrar un cambio ante la sociedad, para que la sociedad pueda ver mi transformación de forma así física y así puedan creer, ¿verdad? Porque obviamente también yo ando caminando conforme al espíritu y no conforme a la carne, como está escrito. Anteriormente, acá, antes de que yo naciera espiritualmente, mientras estaba yo muerto espiritualmente, yo caminaba bajo la carne, me dejaba llevar por las pasiones, por los deseos, por las concupiscencias de mi carne, pero ahora ya no. Ahora ya estando de este lado, con el espíritu vivo ya, ahora debo de dejarme guiar por el espíritu de Dios para buscar con la ayuda del Señor vivir para Él, por amor a Él y como agradecimiento de la salvación tan grande que Él ya nos regaló por medio de su sacrificio en la cruz, ¿verdad? Conforme al Evangelio. Entonces, ya este cambio que nosotros debemos de hacer físicamente para con nuestras vidas debe de ser por amor al Señor y como agradecimiento por lo que el Señor ya hizo por nosotros, que ya nos dio la vida eterna. Y es la única forma por medio de la cual nosotros podríamos como que contribuirle un poco de lo mucho que Él nos ha dado. Sería como una forma de pagarle, ¿verdad? Obviamente no, el Señor no te está cobrando nada, la salvación es completamente gratuita, pero uno sí se sentiría, uno siendo honesto, como que se sentiría, o al menos uno como que se siente como que queriéndole devolver el favor, como en deuda, no sé, como que queriendo hacer algo de agradecimiento. Y una forma, la mejor forma de agradecerle al Señor, de demostrarle cuánto lo ama uno y cuánto agradecido está uno por esa salvación tan grande que ya nos dio, es esforzándonos con la ayuda del Señor, ¿verdad? Tratando de vivir en santidad lo más que se pueda, pero estando conscientes de que en cualquier momento podemos fallar, porque es parte de nuestra naturaleza carnal. Pero cada vez que cometamos un pecado, que fallemos, debemos de doblar rodilla, ¿verdad? Ponernos en la presencia del Señor y pedirle que nos perdone, que nos limpie de ese pecado con la sangre bendita de nuestro Señor Jesucristo, que nos limpia a todos los que ya estamos dentro de este nuevo pacto, ¿verdad? El cual Cristo consumó en la cruz. Entonces, esa es la diferencia entre los que están en el mundo y de los que estamos acá. Igual en el mundo, pero que ya no pertenecemos a este mundo. Ahora nosotros pertenecemos al tercer cielo, ¿verdad? Y nosotros debemos de poner nuestra vista en el cielo y no en las cosas terrenales y materiales de este mundo. Entonces, esa es la pequeña diferencia entre ambas partes, que los que estamos acá vivimos día con día con la ayuda del Señor tratando de pecar menos, tratando de evitar pecar lo más que se pueda, incluso de pensamiento, de palabra, de obra, de toda forma. Y que cuando cometemos algún pecado, cuando fallamos en algo, nos duele. Sentimos en nuestra conciencia que fallamos, le fallamos al Señor y sentimos la necesidad
de pedirle perdón al Señor cada día por cada falla que cometamos y tratamos de corregirla y no volverla a cometer más, ¿verdad? Para buscar así el agradarle al Padre y buscar sus bendiciones, ¿verdad? Sus bendiciones a través de nuestra obediencia, como un padre con su hijo. Un hijo se porta bien con su padre y es obediente y todo, y el padre lo va a recompensar, ¿verdad? Tarde o temprano. Lo va a recompensar, lo va a bendecir, lo va a heredar. Entonces, en este caso, es lo mismo. Si nosotros nos portamos bien y guardamos un mandamiento lo más que se pueda, el Señor, que conoce la intención del corazón, aunque no podamos cumplir los mandamientos al 100%, ¿verdad? Obviamente por el pecado que mora en nuestra carne, pero el Señor conoce la intención de nuestro corazón, que realmente queremos cumplir sus mandamientos por amor a Él, para buscar agradarlo a Él y no a los hombres, sin temor al que dirán, ¿verdad? Sin temor al que dirán, porque por ejemplo, vamos a suponer que un chavo, algún chamaco de, no sé, de 15 a 20 años se convierte a Cristo, al Evangelio, y antes de que se convirtiera, obviamente él estaba muerto espiritualmente y tenía amiguitos, amigos, ¿verdad? Con los que se iba a los antros, a beber, a fumar droga, marihuana, ¿verdad? A meterse con su novia o con diferentes mujeres, ¿verdad? A tener relaciones ilícitas. Entonces, él estaba en el mundo, en los placeres del mundo, pero una vez que el Señor, lo convence de pecado, de justicia, de juicio, y se convierte al Evangelio, esa persona, ese joven va a comenzar a querer vivir para Cristo. Entonces, ¿qué van a hacer las amistades? Lo van a empezar a criticar, ¿verdad? Lo van a empezar a criticar. Ya te volviste por ahí un monjito, ¿verdad? Ya te volviste por ahí el curita, el cura. Ahí viene el padrecito y te agarran de burleta, ¿verdad? Hasta de burleta te agarran porque ya te les estás queriendo salir. Y el diablo no, el diablo te quiere tener amarrado con él. Entonces, cuando ve el diablo que ya te les estás queriendo salir, te ataca, te agrede y te hace sentir mal, ¿verdad? Entonces, esa es la única diferencia entre ambos lados, ¿verdad? Entre ambas caras, porque no existen más. Muertos espiritualmente, cuerpo y alma, caminando a la condenación eterna, y vivos espiritualmente, caminando a la vida eterna. No existen más. Le busques como le busques, te inventes lo que te inventes, no existe más. Si tú lees las Sagradas Escrituras, te vas a dar cuenta de que realmente solo existen esos dos estados. Dios al ser humano lo ve nada más de dos formas: muerto espiritualmente, y el Señor anhelando que estos muertos espirituales vengan a estar vivos espiritualmente. Ese es el llamado que el Señor le está haciendo constantemente al ser humano, que se arrepienta y crea en el Evangelio para que pase de estar muerto espiritualmente a volver a hacer nacer nuevamente su espíritu. Eso es todo, así de simple. Esa es la batalla de entre el bien y el mal. Esa es la batalla de entre Dios contra el diablo, o el diablo contra Dios, ¿verdad? Esa es la insistente insistencia del Señor hacia los seres humanos, ¿verdad? Hacia los seres humanos. Eso es lo que el Señor ha venido todo el tiempo tratando con el ser humano, queriendo hacerlo nacer nuevamente espiritualmente para que pueda adquirir la vida eterna, porque no existe otra forma de poder adquirir la vida eterna. No existe otra forma, ¿verdad? Lo demás que te hayan platicado o te hayan enseñado en tu denominación o en tu religión, eso es religión, doctrina de hombres, costumbre de hombres, ¿verdad? Interpretación privada, pero realmente la Biblia solo es esto. Se simplifica en esto, en muertos espiritualmente y vivos espiritualmente, ¿verdad? Y los vivos espiritualmente somos embajadores, somos servidores del Señor y estamos
sentimos el llamado del Señor de ir a predicarle a estos muertos espiritualmente, a estos muertos espirituales, para que pasen a volver a ser vivos espirituales, ¿verdad? Como cuando eran niños. Entonces sentimos ese anhelo sentimos ese deseo de quererles predicar, porque nosotros entendemos ahora que en algún momento nosotros estuvimos en la misma situación, estuvimos muertos espiritualmente, pero gracias a nuestro bendito Salvador, su gracia nos llegó a nuestras vidas, y gracias a eso pudimos pasar de muerte a vida, y ahora nuestro gozo es eterno. Tenemos el gozo en nuestro corazón esperando la bendita venida de nuestro Señor Jesucristo para adquirir lo que ya tenemos, lo que ya nos fue dado. Esta es la promesa que ahora nosotros tenemos, vida eterna. Sabemos lo que nos espera después de morir o al Cristo venir, ¿verdad? Entonces, esa es la diferencia, que los que ya estamos acá, vivos espiritualmente, a diferencia de los que están acá, muertos espiritualmente, nosotros tratamos de pecar menos, lo menos que se pueda, y los que están acá, muertos espiritualmente, en el mundo, ellos pecan a placer, sin remordimiento, sin arrepentimiento, sin temor a Dios, ¿verdad? O sin discernimiento espiritual en cuanto a las consecuencias para su alma por la eternidad, ¿verdad? Entonces, vemos claramente esos dos bandos y no existen más. Y ahora lo vamos a ver con la palabra del Señor, porque como se los dije, ahora vamos a ver claramente que somos pecadores. Siendo vivos espiritualmente, somos pecadores. Y aquel que diga que no ha cometido pecado es un mentiroso, y la verdad no está en él. Lo vamos a leer ahorita, ¿verdad? Entonces, ahora vamos a tomar en cuenta ese punto, que ahora voy a tratar de explicar el arrepentimiento para con los pecados por medio de la carne, ¿verdad? Porque ya vimos el arrepentimiento genuino para salvación, ¿verdad? El cual consiste en hacer ese cambio de mente, de mentalidad en cuanto al credo, ¿verdad? Que yo creía anteriormente en Jesucristo a como se me había enseñado de una manera, pero ahora cambié mi mentalidad, cambié mi forma de creer en Cristo de la forma correcta, conforme a la voluntad de Dios por medio de su palabra, ¿verdad? A través de Marcos 1:15, Primera de Corintios del 15, Primera de Corintios capítulo 15, versículos del 1 al 4, ¿verdad? Isaías 53, Gálatas 1 del 6 al 9, Marcos 16, 15, 16, Lucas 13 del 1 al 5, etcétera, etcétera, ¿verdad? Entonces, vamos a dar lectura a ciertos versículos que avalan claramente lo que les acabo de decir, ¿verdad? Y este es el constante llamado para con ustedes, amigos y amigas que me escuchan. Este es el constante llamado para que se arrepientan, crean en el Evangelio y pasen de muertos espirituales a vivos espirituales, ¿verdad? Y pasen de estar caminando hacia la condenación eterna a caminar hacia la vida eterna. Entonces, ese es el constante llamado, ¿verdad? Esa es la insistencia por parte del Señor a través de nosotros, ¿verdad? Hacerlos cambiar de estados espirituales, ¿verdad? Por el bien de tu alma, ¿verdad? Por el bien de tu alma, porque ahorita nosotros es por fe, debemos de creer en lo espiritual por fe y no esperar a que nuestras almas pasen, trasciendan al más allá y podamos entonces ver el más allá en todo su esplendor, ¿verdad? Y ahora sí puedas creer, pero desafortunadamente si tú nunca hiciste nacer nuevamente tu espíritu y moriste así, en este estado, en cuerpo y alma, tu alma se va a desprender del cuerpo, vas a trascender a la eternidad, pero tu alma se va a ir al infierno. Y cuando caigas al infierno, entonces sí vas a ver que ese mundo es muchísimo más real que este. Y entonces sí vas a creer. El problema es que cuando ya estés ahí creyendo por vista y no por fe, porque no quisiste creer en esta vida por fe, entonces cuando ya estés ahí creyendo por ver,
será demasiado tarde, amigo y amiga que me escuchas. Entonces, por eso es esta insistencia en predicarte el Evangelio, estas buenas nuevas noticias de salvación, para que evites tener que ir a caer a ese lugar de perdición, al infierno, para que entonces, ahora sí creo. ¿Y ahora cómo le hago para salir? Bien tronado, no hay forma de salir. Entonces no esperes, por eso es esta insistencia, nosotros los que creemos por fe, ¿verdad? Porque nosotros creemos que ese mundo espiritual existe 100% y lo creemos por la palabra del Señor, porque la estudiamos, ¿verdad? La estudiamos y es por fe. Nosotros no queremos esperar, no estamos esperando a trascender al más allá para entonces poder creer y convencernos y entonces ahora sí, Señor, ahora sí me arrepiento y ahora sí creo en el Evangelio. No, yo no prefiero correr el riesgo, o más bien yo preferí no correr el riesgo, a esperarme a que muera yo físicamente, mi alma trasciende la eternidad y vaya yo a parar al infierno para entonces luego creer. Sí, Señor, ahora ya creo, Señor, dame otra oportunidad. Prefiero no correr el riesgo, o preferí no correr el riesgo, y tú deberías de hacer lo mismo, amiga y amigo que me escuchas. Preferir no correr el riesgo y mejor decidir hacer lo correcto, hacer la voluntad del Señor, que es que la voluntad del Señor consiste en que creamos en su Hijo, ¿verdad? En que creamos en su Hijo de la forma correcta, como lo he venido explicando, no a tu manera, como se te enseñó, no conforme a la voluntad de Dios. Entonces, vamos a dar lectura a ciertos versículos que avalan claramente lo que les estoy diciendo, que somos pecadores. Primera de Timoteo, vamos a Primera de Timoteo. Disculpen si escuchan un poco ese ruido, ¿verdad? No está en mis manos evitarlo o detenerlo. Entonces, espero que se escuche bien. Bueno, vamos a leer Primera de Timoteo, capítulo 1, versículo 15. Versículo 15, esto hace referencia claramente a el por qué y para qué Jesucristo vino a este mundo. Vamos a leerlo, vamos a ver por qué y para qué vino Jesús al mundo, por qué fue enviado por el Padre a este mundo. Vamos a ver qué dice Primera de Timoteo, capítulo 1, versículo 15. Dice así: palabra fiel y digna de ser recibida por todos. Empezamos con el pie derecho. Toda esta palabra que yo les he venido hablando, siempre les estoy dando argumentos bíblicos, yo no me estoy inventando nada. Como ustedes han podido ver, soy transparente, yo no he tratado de forzar a que la palabra de Dios diga algo que yo quiero que diga, pero que realmente no lo dice, no. Yo simplemente les leo la palabra a como está escrita. Y si por parte del Señor se me ha permitido comprender esa porción de la Biblia, trato de explicárselos, ¿verdad? Pero no trato de interpretar yo. Entonces vemos claramente que dice esta palabra, amigo y amiga que me escuchas, esta palabra es fiel y digna de ser recibida por todos los seres humanos sobre la faz de la tierra. ¿Y cuál es esta palabra? Que Cristo Jesús vino al mundo, vino a esta tierra para salvar a los pecadores, de los cuales yo soy, dice el apóstol Pablo, yo soy el primero. Primera de Timoteo, capítulo 1, versículo 15. Se los puedo pasar en la cámara para ver si se puede, a ver si se ve, si alcanza a ver. Primera de Timoteo, capítulo 1, versículo 15, ¿verdad? Vuelvo a leerlo: palabra fiel y digna de ser recibida por todos, que Cristo Jesús vino a esta tierra, vino al mundo para salvar a los pecadores, de los cuales yo soy el primero. Ahí está, esto es palabra de
de Dios por el puño del apóstol Pablo, ¿verdad? El apóstol Pablo fue quien le escribió esta carta a Timoteo, ¿verdad? Se la escribió a Timoteo y él se está incluyendo. Vino Jesucristo con un solo propósito y ese propósito es para salvar a los 100% pecadores, ¿verdad? A los pecadores. Cristo no vino a darse unas vacaciones a Dubái, unas vacaciones allá en Brasil, unas vacaciones allá en Argentina. No vino Jesucristo a tirarse allá unas vacaciones en Cancún. No, Él vino a salvar a los pecadores. Punto. ¿Y qué dice? Primera de Corintios 15, del 1 al 4, que Jesucristo vino, que Jesucristo murió por nuestros pecados y que ha sido resucitado por el Padre al tercer día, conforme a las Escrituras, conforme a lo que ya había sido profetizado desde el profeta Isaías, capítulo 53, desde antes de que Cristo viniera al mundo, ¿verdad? Entonces, ese es el mensaje, amigo y amiga que me escuchas, no hay más. Cristo vino a salvar a los pecadores, a estos pecadores que están muertos espiritualmente. A estos vino a salvarlos, porque si siguen los pecadores en esta condición en la cual están estando muertos espiritualmente, se van a ir al infierno. Entonces Cristo eso es lo que vino a hacer, a salvar a estos pecadores muertos espirituales para que se arrepientan. Marcos del 1 al 15, arrepentíos y creed en el Evangelio, ¿verdad? Para que sean bautizados con el Espíritu Santo, ¿verdad? Y entonces, de esa manera, Dios pueda hacer nacer nuevamente sus espíritus como cuando eran niños, para que puedan adquirir la vida eterna, siendo sellados con el Espíritu Santo ya para siempre, y cumpliéndose así las palabras de Jesucristo en San Juan capítulo 14 y capítulo 16, ¿verdad? Donde Jesucristo claramente le dijo a sus apóstoles que una vez que Él se fuera al Padre, Él enviaría al otro Consolador, al Espíritu Santo, el cual moraría dentro de nosotros para siempre. Y la palabra para siempre, no sé tú cómo la entiendas, amigo y amiga que me escuchas, pero yo la palabra para siempre, pues la entiendo así, simple, para siempre. Así de sencillo, para siempre, por la eternidad. O sea, que prácticamente cuando ya el Espíritu Santo viene a morar dentro de ti, sellándote así, es para siempre. Y asegurándote la vida eterna ya, asegurando tu alma para la vida eterna, ¿verdad? Entonces vemos claramente que el apóstol Pablo se asigna a él como el primer pecador. ¿Y quién fue el apóstol Pablo? El apóstol Pablo fue nada más y nada menos que la persona que escribió más de las cartas del Nuevo Testamento. Fue el que escribió más del Nuevo Testamento, más de la mitad del Nuevo Testamento, ¿verdad? El apóstol Pablo fue un siervo del Señor a quien Dios le reveló muchísimas cosas, le reveló la iglesia, el misterio de quién, de cómo, cuál, quién es la iglesia de Jesucristo y cómo está conformada la iglesia. Le reveló el arrebatamiento, ¿verdad? Entre otras cosas, le reveló las doctrinas, ¿verdad? Para con la iglesia, etcétera, etcétera. Le reveló muchos misterios al apóstol Pablo para la iglesia, a los gentiles, ¿verdad? Como el pueblo de Israel en el Antiguo Testamento eran seguidores de la ley que Dios le dio a Moisés y eran seguidores de Moisés, ahora nosotros la iglesia deberíamos de ser seguidores obviamente de Jesucristo primeramente, pero como segunda persona del apóstol Pablo, o sea, de la doctrina que Dios le dio al apóstol Pablo para la iglesia, para su iglesia, que Jesucristo le dio, ¿verdad? Entonces, vemos que el apóstol Pablo lo dice, vuelvo a leerlo: palabra fiel y digna de ser recibida por todos, que Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores. Para salvarlos, ¿pero de qué? ¿De qué? Para salvar a los pecadores, ¿de qué? Ya lo hemos visto en los videos anteriores, ¿verdad? De la condenación eterna para con el alma.
El alma que pecare, esa morirá. Ezequiel 18:4. ¿Recuerdan que lo vimos en el video anterior? ¿Verdad? De eso vino a salvarnos Cristo, de la condenación eterna para con el alma, no del cuerpo, porque el cuerpo ese tarde o temprano va a morir, pero Cristo prometió resucitar el cuerpo, ya sea para vida eterna o para condenación eterna, pero el cuerpo está destinado por la bendita voluntad del Padre, está destinado a resucitar, pero el alma es la que no debe de morir, porque cuando el alma muera, no hay solución para ella, no hay esperanza para el alma. El alma que pecare, esa morirá. Y el pecado del alma, ya lo vimos en el video anterior, el pecado del alma es el pecado de la incredulidad. Todo el que cree en mí tiene vida eterna, lo dijo el Señor Jesucristo. Y el que rehúse a creer en el Hijo de Dios está condenado. Marcos 16:16. ¿Verdad? El que creyere en el Evangelio y fuese bautizado con el Espíritu Santo será salvo, mas el que no creyere será condenado. Punto. Ese es el pecado para con el alma, el pecado de la incredulidad. Ahora, el pecado de la carne, ¿verdad? Para castigos terrenales, vamos a verlo ya en video, en un próximo video voy a exponer el pecado del alma y los pecados de la carne para que puedan diferenciar entre una cosa y la otra, ¿verdad? Y las consecuencias que conlleva el pecado del alma a diferencia de las consecuencias que conllevan los pecados de la carne. Entonces, estamos entendiendo claramente que de ambas partes somos pecadores por este cuerpo pecaminoso, ¿verdad? Entonces, vamos a continuar leyendo. Vimos claramente con qué propósito vino Jesús, ¿verdad? Con el propósito de salvar a los pecadores, a salvarlos de la condenación eterna, haciéndolos pasar de muertos espirituales a vivos espirituales, ¿verdad? Para que quede claro. Vamos a Salmos 19, Salmos capítulo 119, 119, versículo 105. Versículo 105 dice así: ya vimos que esta palabra es fiel y digna de ser recibida por todos nosotros. ¿Por qué? Porque Salmos 119, versículo 105 dice así: lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera en mi camino, a mi camino, ¿verdad? Salmos 119, capítulo 119, versículo 105. Esta palabra es fiel y digna de ser recibida por todos los seres humanos sobre esta tierra. El problema es que a las personas no les interesa leer la Biblia, no quieren leer la palabra del Señor, no les interesa leer esta carta de amor, porque esta es la carta de amor que Jesucristo dejó por escrita. Esta es la carta que el Padre mandó a Jesucristo a escribir por medio de sus profetas, de sus apóstoles, a través del Espíritu Santo. Esta es la carta de amor del Padre para con los seres humanos. No hay otra, no existe más. Si quieres conocer al Padre o quieres conocer a tu novia y no hay tecnología como hoy en día, anteriormente, ¿cómo se conocía a tu novia? ¿Cómo te podrías comunicar con ella de un lugar a otro cuando tú salías a trabajar a otras partes y tardabas meses en volver a donde vivías? ¿Cuál era la forma de comunicarse? A través de cartas. Te mandaban una carta, le mandabas tú una carta a tu novia o a tu familia, a tu esposa, y tardaba días en llegar a ellos. Y si ellos sabían leer, la leían, y si no sabían, buscaban a alguien que supiera, se las leía y se consolaban con esas palabras, ¿verdad? Y vivían leyéndola. Para los que sabían leer, la leían casi todos los días, tratando de entender a qué se refería con cada palabra, a qué se refería con esto que me quiso decir o qué me quiso decir, ¿verdad? Y se veían interesados porque amaban a sus amados, ¿verdad? Y leían las cartas, pero esta carta de amor, ¿quién la lee?
amigo y amiga que me escuchas, ¿quién la lee? Esta es la carta de amor que Cristo nos dejó por escrita, porque Él está en el tercer cielo. Él no puede estar ahorita aquí físicamente como ya lo hizo cuando vino. Él está ahorita por medio de su Espíritu Santo. El problema es que ninguno lo quiere recibir, ninguno quiere leer. Es muy difícil, amigo y amiga que me escuchas, ¿verdad? Que hoy en día las personas quieran leer esta carta de amor, prefieren leer cualquier libro, cualquier cosa escrita por el hombre, a leer la bendita palabra del Señor, ¿verdad? Entonces, Salmos 119, versículo 105. Lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino, ¿verdad? Vamos a Juan 8, 39 y 47, Evangelio de San Juan. Evangelio de San Juan, capítulo 8, versículo 39 al 47. Dice así: respondieron y le dijeron, como subtítulo tienen, sois de vuestro padre el diablo. Versículo 39, San Juan capítulo 8, dice así: respondieron y le dijeron, nuestro padre es Abraham. En este caso son los fariseos, ¿verdad? Sus mismos hermanos en cuanto a la sangre, descendientes de Abraham, Isaac y Jacob, ¿verdad? Judíos. Entonces vemos aquí que los mismos fariseos, su mismo pueblo, judíos, estaban constantemente debatiendo con el Señor, ¿verdad? Y dice aquí, dice, respondieron y le dijeron los fariseos al Señor, nuestro padre es Abraham. Jesús les dijo, si fueseis hijos de Abraham, las obras de Abraham haríais. Versículo 40, pero ahora procuráis matarme a mí, hombre que os he hablado la verdad, la cual he oído de Dios. No hizo esto Abraham. Versículo 41, vosotros hacéis las obras de vuestro padre, Entonces le dijeron, los fariseos le dijeron al Señor como defensa, ¿verdad? Como defensa, se sintieron ofendidos y le devolvieron con estas palabras, ¿verdad? Dice, entonces le dijeron, nosotros no somos nacidos de fornicación, un padre tenemos que es Dios. O sea, tildaron a Jesucristo que él había nacido de fornicación, ¿se imaginan? O sea, lo estaban tildando como un pecador a Jesús. Le estaban diciendo claramente, nosotros no somos pecadores como tú, que naciste de fornicación allá de María, que según esposa de José, que María, que según naciste de María, pero no eras hijo de José. A ver, que según vienes por obra del Espíritu Santo, que no sé qué, pero vete a ver, eres un hijo de fornicación. Vete a ver con quién se revolcó María, ¿verdad? Y ya vienes a querernos traer ese cuentecito de que eres hijo del Padre, que por obra del Espíritu Santo, ¿verdad? Entonces vemos aquí claramente que esta gente de alguna forma tenían ese conocimiento porque le contestaron al Señor de esa manera, ¿verdad? Lo contrarrestaron con eso. Nosotros no somos nacidos de fornicación. O sea, ellos como que se estaban queriendo defender porque el Señor les estaba diciendo que ellos eran hijos del diablo. Entonces, como respuesta, ellos no les quedó de otra y se quisieron defender, ¿verdad? Y se atrevieron a dirigirse al Señor de esta manera. Nosotros no somos nacidos de fornicación. Un padre tenemos que es Dios. O sea, que ellos no se reconocían como pecadores. Se reconocían, incluso se sentían más santos que el mismo Jesucristo. Y ahí es donde les digo con respecto al arrepentimiento genuino para salvación, el cual vimos en los videos anteriores, que consiste en ese cambio de mentalidad, que nos reconozcamos como lo que somos, 100% pecadores que vamos caminando a la condenación eterna, y que de ahí cambiemos nuestra forma de pensar para ahora buscar creer de la forma correcta en esta palabra fiel y digna de recibir por nosotros, ¿verdad? La cual es lámpara a nuestros pies y lumbrera a nuestros caminos para poder pasar a la vida eterna, ¿verdad? Entonces vemos esta gente, nosotros no somos nacidos de fornicación, un padre tenemos que es Dios, gente soberbia, orgullosa, que no reconocían su condición ante Dios como pecadores. Ellos creían que podían guardar la ley de Moisés, ¿verdad?
Jesús entonces les dijo: si vuestro Padre fuese Dios, ciertamente me amaríais, porque yo de Dios he salido y he venido, pues no he venido de mí mismo, sino que Él me envió. El Padre lo envió. ¿Para qué? Para terminar la obra que Dios le mandó. San Juan 4, 31 al 34, ¿verdad? Versículo 43. ¿Por qué no entendéis mi lenguaje? Les pregunta el Señor. ¿Por qué no podéis escuchar mi palabra? Esta palabra, le dice el Señor a los fariseos, ¿por qué no pueden entender mi palabra? ¿Por qué? Versículo 44. Vosotros sois de vuestro padre el diablo. Ahí el Señor los refuta otra vez. Ahora ya más directamente les dice, ¿verdad? Porque les estaban diciendo al Señor que era un hijo de fornicación, un pecador que nació de pecado. Y ellos se creían santos. Nosotros no somos pecadores, nosotros salimos de padres que guardan la ley, de padres santos, ¿verdad? Entonces ellos se creían, se paraban el cuello, se jactaban. Entonces vosotros sois de vuestro padre el diablo, y los deseos de vuestro padre queréis hacer. Él ha sido homicida desde el principio y no ha permanecido en la verdad, porque no hay verdad en él. Cuando habla mentira, de suyo habla, porque es mentiroso y padre de mentira. Entonces vemos claramente que en la palabra de Dios existen dos padres, ¿verdad? El Padre para los vivos espirituales que hemos creído en la verdad, en esta palabra, y el Padre de mentira, ¿verdad? Jesucristo lo acabamos de leer claramente ahorita, que les dijo él, que él en el versículo 40 dice, hombre, dice, pero ahora procuráis matarme a mí, hombre que os he hablado la verdad. Entonces vemos que Jesucristo es el Padre de la verdad y el diablo es el padre de la mentira para los muertos espirituales. Y Jesucristo, el Padre de la verdad para los vivos espirituales. No hay más, no hay más, ¿verdad? Dice, y no permaneciendo en la verdad, porque no hay verdad en que vosotros sois de vuestro padre el diablo, y los deseos de vuestro padre queréis hacer. Él ha sido homicida desde el principio y no ha permanecido en la verdad, porque no hay verdad en él. Cuando habla mentira, de suyo habla, porque es mentiroso y padre de mentira. Y a mí, porque digo la verdad, no me creéis, no me creéis, ¿verdad? Metanoia que significa cambio de mentalidad. Vamos a entenderlo de esa forma más clara. Y a mí, porque digo la verdad, no me creéis, ¿verdad? San Juan capítulo 14, ¿verdad? Jesucristo dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie puede ir al Padre si no es a través de mí, pero al Padre de la verdad, no al Padre de la mentira, ¿verdad? Dice, versículo 46 dice, ¿quién de vosotros me redarguye de pecado? O sea, ¿quién? Ustedes que dicen que soy un hijo nacido de fornicación, que soy un pecador, ¿quién de ustedes a mí me va a redarguir de pecado? ¿Quién de ustedes a mí me va a ir a morir en la cruz por mis pecados, según ustedes, para salvarme a mí, según ustedes, que soy un pecador? ¿Quién de ustedes? ¿Quién? Es imposible, ningún ser humano puede redarguir de pecado a ninguno, porque todos hemos sido y somos y seguiremos siendo, mientras nazcamos del vientre de nuestras madres, 100% pecadores. Y el único que nació y fue concebido por obra del Espíritu Santo sin pecado, sin el pecado de Adán y de Eva, el pecado del cual mora en nuestros miembros, fue Jesucristo. Entonces Él era santo. Entonces, obviamente ninguno puede redarguir de pecado a Jesucristo. Es imposible, ¿verdad? Jamás. Pero Jesucristo sí puede y pudo redarguir de pecado a toda la humanidad. Sí nos pudo redarguir de pecado a todos los seres humanos, muriendo en la cruz por nuestros pecados, ¿verdad? ¿Quién de vosotros me redarguye de pecado? Pues si digo la verdad, ¿por qué vosotros no me creéis?
El que es de Dios, ojo, amigo que me escuchas, esta palabra es fiel y digna de ser recibida por todos nosotros, los seres humanos, ¿verdad? Primera de Timoteo del 1, Primera de Timoteo 1, capítulo 1, versículo 15. Y lámpara a mis pies es tu palabra, esta palabra, lámpara a mis pies y lumbrera en mi camino. Salmos 119, 105. ¿Y qué dice el Señor? Versículo 47, San Juan 8, 47. El que es de Dios, ojo, el que es de Dios, el Padre de la verdad, el que es de Dios, la palabra de Dios oye. Esta palabra oye, presta oídos a esta palabra. Presta oídos a esta palabra, ¿verdad? A esta palabra. Pero por esto no las oís vosotros. Por eso ustedes no escuchan esta palabra, por eso no la aceptan, no soportan escuchar esta gran verdad. ¿Por qué? Porque no sois de Dios. Simple, porque no sois de Dios, amigo y amiga que me escuchas. Entonces, ¿tú en qué bando estás? ¿Qué sientes en tu corazón? ¿Sientes el anhelo de escuchar esta palabra? Porque si sientes el anhelo de escuchar esta palabra, significa que el Señor te está tocando. Significa que tú sí perteneces al Señor. Y el Señor te está hablando, queriéndote convencer de pecado principalmente, luego de justicia y luego de juicio, para que pases de este estado muerto espiritualmente a este estado vivo espiritualmente, para que pases de muerte a vida, de condenación a vida eterna, ¿verdad? Entonces, si tú sientes el deseo de prestar atención y de escuchar esta palabra, es porque el Señor te está llamando y tú eres uno de esos escogidos. Pero si a ti te da igual y, eso es otro loco más hablando allí en las redes sociales, me da igual, voy a ver mi telenovela, mi película, voy a echarme un trago con los amigos, me voy a echar acá ¿verdad? Un puño de mota, de marihuana. Entonces es porque no eres de Dios, ¿verdad? Aquí lo está diciendo. El que es de Dios, las palabras de Dios oye. Por esto no las oís vosotros, porque no sois de Dios. Entonces, si tú no escuchas estas palabras, amigo y amiga que me escuchas, es porque no eres de Dios. Y Dios quiere que seas de Él. Pero si tú no sientes ni el más mínimo deseo y anhelo de querer escuchar o leer esta palabra, entonces es porque tú de planamente no eres de Dios. Y si no eres de Dios, ¿de quién eres? Si no eres de Dios, entonces tú ¿de quién eres? De vuestro padre, el diablo, igual que los fariseos. ¿A poco el Señor les dijo otra cosa? Ustedes son hijos de María. Así les dijo, son hijos de María o son hijos de Eva. Y de hecho, pues venían de la descendencia de Eva. Ustedes son hijos de Samiramis, ¿verdad? La madre e incluso mujer de Nimrod, de Nimrod, ¿verdad? En la Torre de Babel. No, ustedes son hijos de vuestro padre el diablo. Punto. Y los que son del Padre, Dios, las palabras de Dios oyen y las ven, las ponen en sus vidas como lámpara a sus pies y lumbrera en su camino. Pero los que no sienten el deseo de escuchar su palabra. Y entonces, amigo, ten cuidado, porque no vaya a ser que tú estés, obviamente estás de este lado, ¿verdad? Pero que tú estés arraigado a este lado y te está esperando la condenación eterna, ¿verdad? No vaya a ser que tú formes parte de este grupo, ¿verdad? Entonces vamos a continuar leyendo con Romanos, ese ya lo leímos, Romanos lo hemos leído, pero solo es para validar más esta gran verdad. Romanos capítulo 7, versículo 24, Romanos capítulo 7, versículo del 7 en adelante, dice así como subtítulo: el pecado que mora en mí. Dice, ¿qué diremos pues? ¿La ley es pecado? En ninguna manera. Pero yo no conocí el pecado sino por la ley, porque tampoco conociera la codicia si la ley no dijera, no codiciarás. Mas el pecado, tomando ocasión por el mandamiento,
produjo en mí toda codicia, porque sin la ley el pecado está muerto. Y yo sin la ley vivía en un tiempo, cuando era niño, ¿verdad? Inconsciente. Pero venido el mandamiento, el pecado revivió y yo morí. ¿Verdad? Morí. Mi espíritu murió y quedé alma y cuerpo, ¿verdad? Y yo, ¿sí? Venido el mandamiento, el pecado revivió y yo morí. Cuando tomé conciencia de lo que era bueno y lo que era malo, y sabiendo eso, opté por hacer lo malo, entonces yo morí espiritualmente. Y hallé que el mismo mandamiento que era para vida, a mí me resultó para muerte, porque el pecado, tomando ocasión por el mandamiento, me engañó, y por él me mató. De manera que la ley, a la verdad, es santa, y el mandamiento santo, justo y bueno. Luego, lo que es bueno vino a ser muerte para mí, en ninguna manera, sino que el pecado, para mostrarse pecado, produjo en mí la muerte, ¿verdad? La muerte espiritual. Produjo, disculpen, ahí ya me perdí. Bueno, sino que el pecado, para mostrarse pecado, produjo en mí la muerte, ¿verdad? La muerte espiritual, la muerte espiritual, por medio de lo que es bueno, a fin de que por el mandamiento el pecado llegase a ser sobremanera pecaminoso, porque sabemos, pecaminoso, llegar a ser pecaminoso, 100% pecaminoso, ¿verdad? Porque sabemos que la ley es espiritual, mas yo, otra vez, como lo dijo el apóstol Pablo, ¿verdad? En 1 Timoteo capítulo 1, versículo 15, ¿verdad? Vino Jesucristo a salvar a los pecadores, de los cuales yo soy el primero, ¿verdad? Y aquí el apóstol Pablo también lo está diciendo, dice, porque sabemos que la ley es espiritual, mas yo soy carnal, vendido al pecado de nuestro cuerpo, 100% pecador, vendido al pecado. Dice así, porque lo que hago no lo entiendo, pues no hago lo que quiero, sino lo que aborrezco, eso hago. Y si lo que no quiero, esto hago, apruebo que la ley es buena, de manera que ya no soy yo quien hace aquello, sino el pecado que mora en mí, ¿verdad? Sino el pecado que mora en mí. Y yo sé que en mí, esto es, en mi carne no mora el bien, porque el querer el bien está en mí, pero no el hacerlo, porque no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero, eso hago. Y si hago lo que no quiero, ya no lo hago yo, sino el pecado que mora en mi cuerpo, ¿verdad? El pecado que mora en mi cuerpo, ¿verdad? Así que, queriendo yo hacer el bien, hallo esta ley, que el mal está en mí, porque según el hombre interior, el hombre espiritual ya nacido de nuevo, ¿verdad? Por obra del Espíritu Santo, porque según el hombre interior me deleito en la ley de Dios, en la palabra del Señor, como lo hemos leído, ¿verdad? Lámpara es a mis pies tu palabra, lumbrera en mi camino, ¿verdad? Palabra fiel y digna de ser recibida por mí, ¿verdad? Por todos. Pero veo otra ley en mis miembros que se revela contra la ley de mi mente y que me lleva cautivo a la ley del pecado. Me lleva cautivo a la ley del pecado, dice el apóstol Pablo. O sea, el apóstol Pablo dice, aún siendo vivo espiritualmente, yo sigo pecando, sigo siendo un pecador carnal. Me lleva cautivo a la ley del pecado que está en donde, a ver si lo pueden ver ahí, que está en mis miembros, en mi cuerpo, eso es en mi cuerpo, en mis miembros, ¿verdad? Por eso Jesucristo viene en el arrebatamiento a redimir nuestros cuerpos, ¿verdad? A transformar o a resucitar nuestros cuerpos en cuerpos santos, glorificados, perfectos. Dice, miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? ¿Quién me librará de este cuerpo de muerte? Lleno de pecado, 100% pecador, aún estando con vida eterna. ¿Quién me librará de este cuerpo de muerte?
Gracias doy a Dios por Jesucristo, Señor nuestro. Así que yo mismo con la mente sirvo a la ley de Dios, ¿verdad? Con el Espíritu, ya nacido de nuevo, por medio del Espíritu Santo, ¿verdad? Más con la carne, en este caso con el cuerpo pecaminoso, más con la carne, sirvo a la ley del pecado. ¿Cómo? Para los que dicen que hay que guardar santidad, que sin santidad nadie verá a Dios, que Jesucristo cuando venga vendrá a buscar a una iglesia sin mancha y sin arruga, o sea, sin pecado, ¿verdad? Aquí el apóstol Pablo los refuta por completo a todos ellos, a todas esas personas que malinterpretan, ¿verdad? Y erróneamente interpretan la palabra de forma privada, ¿verdad? Porque obviamente no se refiere a santidad externa, sino a la santidad interna, esa santidad que Cristo ya nos depositó en nuestros corazones, en nuestras almas, habiéndonos dado de su Espíritu Santo, habiendo hecho nacer nuevamente nuestros espíritus. Por medio de ese bautismo espiritual, nosotros ya somos considerados como santos ante Dios. No porque carnalmente seamos santos, sino por el santo que ya mora dentro de nosotros, ¿verdad? Entonces, esa es la iglesia sin mancha y sin arruga que Jesucristo viene a buscar. Una iglesia santa, por medio del Espíritu Santo que ya mora dentro de nosotros, habiéndonos sellados para el día de la redención, y no porque Él va a llegar a encontrar a una iglesia, o sea, a personas viviendo 100% en santidad, sin cometer ningún pecado en su carne. Eso es una completa mentira. Esas personas que explican esa errónea doctrina, ¿verdad? Están perdidos, ¿verdad? Entonces, vamos a ver Primera de Juan. Vamos a leer Primera de Juan. Trataré de ser un poco más. Es que siempre, amigos, amigas que me escuchan, siempre tengo muchísimos versículos, ¿verdad? Siempre tengo muchísimos versículos, demasiada evidencia que dar, para que no quede excusa, para que no digan que yo me estoy inventando las cosas, ¿verdad? No, yo no me invento nada, la palabra es clara y hay más evidencia, pero en este caso traté de seleccionar lo mejor, lo más entendible, lo más fácil de entender. Vamos a Primera de Juan, capítulo 1, versículo del 7 al 10. Versículo del 7 al 10 dice así. Primera de Juan, capítulo 1, versículo del 7 al 10 dice: hermanos, ¿verdad? Tenemos que entender que el apóstol Juan le está hablando a sus hermanos en la fe, ya salvados. Hermanos, no, como subtítulo dice, el nuevo mandamiento. Versículo 7 dice: hermanos, no os escribo mandamiento nuevo, sino el mandamiento antiguo que habéis tenido desde el principio. Este mandamiento antiguo es la palabra que habéis, perdón, estoy en el capítulo 2, porque están en la misma página. Entonces, capítulo 1, me equivoqué. Primera de Juan, capítulo 1, versículos del 7 al 10, dice así: pero si andamos en la luz, como Él, como Jesucristo, está en la luz, está en luz, tenemos comunión unos con otros. Y la sangre, ojo, la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia. No dice nos limpió ya en la cruz, ¿verdad? Porque Cristo murió por nuestros pecados. Entonces Él no dice nos limpió, dice nos limpia, porque aún seguimos siendo pecaminosos, como lo vimos ahorita con el apóstol Pablo. Sigo sirviendo con la ley de mi carne al pecado, pero con la ley de mi mente a la ley de Dios, ¿verdad? Entonces, para eso es la sangre, dice. Y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Si decimos, ojo, ¿verdad? Ojo, porque el apóstol Juan también concuerda con las palabras del apóstol Pablo, que las acabamos de leer en Romanos 7. Dice, porque si decimos que no tenemos pecado, ¿verdad? Que no somos pecadores, que no vivimos en un cuerpo pecaminoso, nos engañamos a nosotros mismos.
Y la verdad del Padre, la verdad de Jesucristo no está en nosotros, ¿verdad? Si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. ¿Cuál es la verdad? El Espíritu Santo. Entonces, la persona que dice que, que no, o sea, que tiene que guardar santidad, que no puede pecar porque pierde su salvación o qué sé yo, esa persona, ¿verdad? Que dice que vive en santidad y que no vive en pecado, se engaña a sí misma y el Espíritu Santo, el Espíritu de verdad, no mora dentro de él, o sea, no ha nacido de nuevo, por lo tanto sigue siendo un creyente espiritualmente muerto, como lo expliqué en los videos, en el video anterior, ¿verdad? Con respecto a creyentes muertos espiritualmente y no creyentes, siendo ateos. Ambas partes van al infierno, ¿verdad? Entonces dice, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. Si confesamos nuestros pecados, ¿verdad? Eso es palabra de Dios. Allí para los católicos que dicen, ahí está, tenemos que ir a confesar nuestros pecados con el cura, ahí está. Pero ¿en qué parte dice ir a confesar nuestros pecados con el cura? No, en ninguna parte. Eso es invento católico conforme a la religión que se te enseñó, amigo y amiga que me escuchas. ¿Es verdad esto? Sí, si confesamos nuestros pecados, ¿con quién? ¿Ante quién? Ante el Padre, de forma espiritual, inclinando tu rostro, tus rodillas y orando al Padre. Él te va a escuchar y Él es fiel y justo para perdonarnos. Él, no para que por medio de un cura, por medio de un intermediario aquí en la tierra, te absuelva de tus pecados. Eso es doctrina de hombres. Te dicen una verdad. Sí es verdad, aquí dice que hay que confesar nuestros pecados, pero no dice que hay que confesarlos ante un cura para que Él te absuelva. No, esto es en primera persona, entre tú y el Señor, ya siendo hijo de Dios, obviamente. Dice, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Y veamos el versículo 10 para terminar. Para terminar voy a finalizar con este capítulo, aunque aún me quedan varios versículos, mejor los voy a dejar para el próximo video para irlos explicando de una mejor manera, más detallada y que se pueda entender mejor y no irme a las carreras y no se entienda, ¿verdad? Porque sí, este suma importancia a este tema, que se pueda entender con la mayor claridad posible. Entonces dice, si confesamos nuestros pecados, Él, ¿quién? Jesucristo, Dios el Padre en primera persona. Si nosotros le confesamos nuestros pecados al Padre en persona, de forma espiritual, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados. Nuestros pecados se incluye, el apóstol Juan, se incluye nuestros pecados que seguiremos cometiendo ya siendo salvos, ya habiendo adquirido la verdad, el Espíritu Santo de verdad, ¿verdad? Al igual que el apóstol Pablo, ¿verdad? Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Ojo, versículo 10. San Juan, primera de Juan, capítulo 1, versículo 10. Aquí viene, como diría Luis Toro, un cura católico, para los supuestos hermanos cristianos pentecostales, la mayoría, que dicen que ya siendo hijos de Dios, ya siendo cristianos, no debemos de pecar, debemos de tenerle un miedo al pecado porque podemos perder nuestra salvación y tenemos que vivir en santidad. Aquí hay un pácata, dice Luis Toro, pácata. El Señor, por medio de este apóstol Juan, del apóstol Juan, los refuta por completo. Versículo 10 dice, si decimos que no hemos pecado, ¿verdad? Si decimos que no hemos pecado en nuestra vida, ya siendo cristianos, ya siendo hijos de Dios, espiritualmente vivos, si decimos que no hemos pecado desde el momento en que nos convertimos a Jesucristo, desde el momento en que fuimos bautizados con el Espíritu Santo, si decimos que no cometemos pecado, le hacemos a Él. ¿A quién vimos, verdad? ¿A quién vimos ahorita que estaba hablando con los fariseos? ¿A quién fue? Al que vimos en San Juan 8,
39 al 47, a Jesucristo, el cual vino a decirnos toda la verdad, ¿verdad? Si decimos que no hemos pecado, le hacemos a Él, a Jesucristo, mentiroso, y su palabra no está en nosotros. Y su palabra, lumbrera a mis pies, es tu palabra, ¿verdad? Lumbrera a mis pies es tu palabra. Oh, disculpen, se me olvidó bien el versículo. Oh, se me olvidó, disculpen bien cómo va. Es lumbrera a mi camino, ¿verdad? Pero vemos claramente que si decimos que nosotros siendo hijos de Dios ya, nacidos espiritualmente ya, decimos que no hemos cometido pecados ya desde el momento en que nos convertimos a Cristo, cambió nuestra vida al 100% y ahora somos santos, ahora vivimos una vida en santidad, ¿verdad? Somos irrefutables, ¿verdad? Somos 100% santos, ya no pecamos, etcétera, etcétera, ¿verdad? Entonces, si nosotros decimos eso, que ya somos santos y que no hemos pecado después de que nos convertimos a Cristo, somos unos mentirosos y a Dios le estamos haciendo mentiroso a Él. Y la verdad, al decir eso, solamente estaríamos confesando que la verdad de Jesucristo, la cual es el Espíritu Santo, el que morará o el que mora en nosotros para siempre, no está en Él. En la persona que diga eso, no está en Él. La verdadera persona genuina, salvada, reconoce que sigue siendo un pecador y que seguirá pecando. No debe de pecar, obviamente, no es el deseo del Señor, pero humanamente está tentado a caer en cualquier momento. Y para eso hay que confesarle nuestros pecados al Señor en primera persona, de forma espiritual. Y Él es fiel y justo para perdonarnos y limpiarnos de toda maldad. Y si decimos que no hemos pecado, le hacemos a Dios un mentiroso. Y la verdad no está en nosotros. Entonces la persona que dice que no debemos de pecar, obviamente no debemos de pecar, pero la persona que dice que no debemos de pecar porque ya somos santos y debemos de vivir conforme a los frutos del Espíritu para no perder la salvación, etcétera, etcétera. Esas personas que dicen eso, claramente la verdad de Dios no está en ellos. La verdad de Dios no está en ellos. Por lo tanto, son mentirosos. Y la verdad del Espíritu Santo no mora en ellos. Por lo tanto, son creyentes o creyones. Son creyentes aún estando muertos espiritualmente. Son cristianos falsos. Falsos que aún no han hecho ese cambio de mentalidad, esa metanoia. Aún no ha surgido en sus mentes. ¿Verdad? Y tratan de servir al Señor en la carne y no realmente conforme al Espíritu, conforme a esta palabra. Entonces la persona que diga que no ha cometido pecado ya después de haberse convertido al Evangelio es un mentiroso y la verdad de Cristo no está en él. Por lo tanto, solamente queda una segunda y última opción. Si la verdad de Jesucristo no está en él, entonces ¿cuál es la verdad que él tiene? ¿Cuál es la verdad que esa persona tiene? La verdad de su padre, el diablo, el cual es el padre de toda mentira y no hay verdad en él. Simple, lo acabamos de leer, ¿verdad? Jesucristo mismo en primera persona, el Maestro, se los dijo a sus propios hermanos descendientes de Abraham. En cuanto a la carne, a ellos mismos se los dijo, vuestro padre es el diablo, punto. Y yo soy hijo de mi padre, Dios, y no me creéis. Aquel Dios en el cual dicen ustedes que es vuestro Dios, yo soy hijo de ese Dios que ustedes dicen que es su Dios y no me creen. Entonces, por lo tanto, si no me creen a mí, el Dios de verdad, solo queda una segunda y última opción. Ustedes son hijos del diablo, muertos espirituales caminando la condenación eterna. No hay más, amigo y amiga que me escuches, no hay más. Y Cristo está a punto de venir a levantar a su iglesia, a sus vivos espiritualmente ya nacidos de nuevo por medio del Espíritu Santo, por haberse arrepentido y haber creído en el Evangelio con todo su corazón. Cristo viene dentro de muy poco. El tiempo se terminó. Hay poco tiempo ya para predicar este mensaje de arrepentimiento. Entonces, amigo y amiga que me escuchas, este mensaje va dirigido para ti. Arrepiéntete y cree en el Evangelio, porque si no os arrepentís,
Todos, todos pereceréis igualmente que el más vil pecador, aunque tú digas que no eres tan pecador, no, yo nada más digo mentiritas, vas a ser condenado de la misma manera que el violador más potente del mundo entero. La condena para ti va a ser la misma que el peor pecador del mundo, para con tu alma. ¿Por qué? Por el pecado de tu alma en cuanto a la incredulidad a este mensaje. Entonces, amigo, amiga que me escuchas, arrepiéntete y cree en el Evangelio, conviértete al Evangelio con todo tu corazón, entrégale tu vida a Jesucristo y vive de ahí en adelante para servirlo a Él, para vivir por Él y para Él. Y despójate de este mundo. Entonces, me despido de este video. Bendiciones. Maranata, Cristo viene pronto, y en el próximo video, si Dios lo permite, y Cristo no vino antes, que ojalá y sí, en verdad, es el deseo realmente de su iglesia, de su amada, que lo estamos esperando para entrar a las bodas del Cordero, a ese banquete que el Señor nos prometió en las moradas celestiales. Entonces, si el Señor no ha venido antes y me concede volverles a emitir otro video, estaré terminando la segunda parte, ¿verdad? Porque aún me quedaron varios versículos, entonces para no alargar más el video y hacerlo de una forma más entendible, aquí me detengo, y para el próximo video, si el Señor lo permite, estaré dando continuidad, esperando finalizarlo, y si no, no importa el tiempo que me lleve, lo importante es que quede bien explicado y que se entienda el mensaje, ¿verdad? Que se entienda para que no quede excusa. Entonces, amigo y amiga que me escuchas, nos vemos hasta el próximo video. Bendiciones, y recuerden siempre, Maranata, que significa Cristo viene pronto, está a las puertas. Entonces, nos vemos hasta el próximo video.